Saludo a todos nuestros hermanos en la iglesia Una Nueva Creación en Cristo y a todos los que nos siguen ahí por las páginas de YouTube y por la página de Facebook. ¿Sí? Entonces hoy traemos un tema muy bueno, un tema donde seguramente van a ser muy edificados. ¿Sí? Pero entonces antes de entrar en este tema, antes de empezar a hablar de la palabra de Dios, ahí donde tú estás, yo te pido hoy que cierres los ojos y vamos a poner este momento en manos de Dios, que sea abriendo los ojos del entendimiento. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, mi Rey amado. Señor, creemos firmemente, Señor, que tú eres el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que todos los corazones que ven esta palabra que se va a hablar, Señor, que sean en sus corazones abiertos en el entendimiento y la luz que viene a través de la revelación, Señor, para que sus ojos sean abiertos, Señor, y entiendan las profundidades de tu palabra. Una palabra que será rema en el corazón de ellos, Señor. Una palabra, Señor, que será sembrada, crecerá y dará fruto, Señor. Una palabra, Señor, donde ellos entenderán el ser que ahora son en Cristo, Señor. Esa nueva naturaleza que hoy tienen, Señor, a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sé que todos los que están viendo, Señor, son entendidos, Señor, y resplandecerán como la luz de la aurora, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor, porque confío, Señor, que el Espíritu Santo está morando en mi espíritu y a través del Espíritu habla sabiduría del cielo, Señor. Trae el cielo a la tierra, trae la revelación de la luz eterna a este tiempo, la eternidad penetrando el tiempo en nuestro mundo para salvación y para liberación de todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sé y estoy firmemente seguro, Señor, que tú nos guardarás irreprensiblemente hasta el día de tu venida. No importando lo que el mundo nos muestre, no importando las circunstancias, sino que tendremos la certeza por el Espíritu de Dios que nos guarda irreprensiblemente, como nos ha sellado para el día de la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tomar un poquitico aquí de... Bueno, este tema le he colocado las aguas eternas que llenan el alma. Bueno, las aguas eternas que llegan el alma. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con un versículo, una historia donde Jesús habla acerca de este tema que vamos a hablar, y vamos a irnos quedando en este tema. Vamos a hablar una y otra vez. Voy a ir pasando versículos y quizás me devuelva el mismo tema de que vamos a hablar en esta historia. En Juan 4:5, lo voy a leer en una versión. Me gusta leer una versión que está en inglés, pero pues que gracias a la tecnología la podemos traducir rápidamente, porque definitivamente en inglés no sé nada, pero gracias a Dios la tecnología nos ayuda a facilitar muchas cosas, ¿verdad? Entonces en Juan 4:5 nos habla de la historia de la samaritana. Aquí podemos ver, aquí tenemos los versículos ahí arriba para que vayamos caminando. Quizás ahí salga un poco diferente, pero es el mismo contexto. Es una versión donde habla como más a la mente latina, ¿sí? Como a nuestro hablar. Entonces dice así: Jesús llegó a la aldea samaritana de Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José hacía mucho tiempo. Seguimos. Cansado por su largo viaje, se sentó al borde del pozo de Jacob y envió a sus discípulos a la aldea a comprar comida, porque ya era tarde. O sea, significa que ese pozo estaba a las afueras del pueblito, pues, que quedaba ahí. Dice, seguimos caminando en el versículo, en la historia.
Pronto llegó una mujer samaritana a sacar agua. Entonces Jesús le dijo: dame un trago de agua. Sorprendida la mujer dijo: ¿por qué un judío le pediría un trago de agua a una mujer samaritana? Bueno, nos acordamos ahí rápidamente en la historia que los samaritanos con los judíos pocón, no pegaban, ¿sí? A veces los judíos se creían elitistas, ¿sí? Digámoslo así de una otra manera. Pero gloria a Dios porque fue el pueblo escogido. Amén. Y que ahora nosotros en el Espíritu también somos el pueblo escogido de Dios. Dice, Jesús le respondió: si supieras quién soy y el regalo que Dios quiere darte, me pedirías de beber y yo tendría agua viva. Escuche bien lo que está hablando aquí Jesús. Primero le pide a ella que le dé un vaso de agua. Ella le dice: bueno, pero ¿cómo? Si es que un judío pedirle agua a una samaritana, eso era algo exclusivo lo que estaba pasando en esta cena. Era algo exclusivo lo que estaba pasando en esta cena, no se veía. Pero Jesús está reventando, rompiendo todos los paradigmas que el mundo y la religión empezó a implementar a través del engaño de Satanás, para que se fuera perdiendo la realidad de Dios en la vida del hombre, para que el hombre mirara a Dios lejos. Pero Jesús venía a quebrantar, a recuperar lo que Adán en algún momento perdió, que fue esa relación íntima con el Dios Altísimo. Y aquí se estaba reventando, se estaba rompiendo ese paradigma, esa ideología. Jesús venía a restaurar la humanidad con Dios. Y entonces le dice que ahora le cambia la pregunta. Ahora no le dice dame de beber, ahora él le está diciendo: si tú supieras quién soy, me pedirías agua y yo te daría agua viva. Cambió, él le pidió agua natural. Que esa agua, quizás cuando la bebemos, hace que nuestro cuerpo coja vida, hace que nuestro cuerpo se restaure. Pero él está diciendo aquí que esta agua es viva. Y la mujer le respondió: pero Señor, ni siquiera tiene un balde. Ella empezó a razonar con la mente natural. Esto me impresiona porque no sabía que le estaba hablando directamente el Espíritu de Dios a ella. No sabía que le estaba hablando el dador de la vida a ella. Y a veces nos pasa así: Dios nos habla y uno como que se queda pensando y empieza a razonar. Y esto le pasó a esta mujer. Dice: pero ¿cómo? Ni siquiera tiene un balde y este pozo es muy profundo. Entonces, ¿de dónde encontrarás agua viva? Ella le pregunta, le hace la pregunta en su razón. Y yo creo que Jesús dentro de él decía muchas cosas, me imagino muchas cosas, pero no la vamos a hablar acá. Dice: ¿de verdad crees que eres? Y le hace la pregunta. O sea, dice: ¿de verdad crees que eres más grande que nuestro antepasado Jacob, que cavó este pozo y bebió de él mismo junto a sus hijos y el ganado? Jesús respondió: si bebes de este pozo, tendrás sed una y otra vez. Aquí quiero que nos quedemos un momentico. Él estaba diciendo a ella que si bebía de algo natural, porque era natural, iba a volver a tener sed. O sea que el agua le iba a saciar la sed por un momento. Pero él le dice: si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Aquí estamos hablando de una connotación natural. Aquí estamos hablando, y lo voy a pasar a otro plano. Vamos a pasarlo al plano del año 2021. Vamos a pasarlo en este plan. Está el coronavirus por ahí dando vueltas, haciendo estragos para arriba y para abajo. Todo el mundo está amedrentado, todo el mundo está lleno de temor. Y vamos a hablar esto. El Señor, en pocas palabras, le estaba diciendo: si usted sigue cogiendo de lo que el mundo le da, si usted sigue cogiendo de lo que el mundo le brinda, entonces tendrá necesidad todo el tiempo de estar bebiendo de esa agua. Le está diciendo el Señor en pocas palabras. Por favor, está como cuando alguien le llama al genio y empieza a hablar y empieza a llenarse y sigue bebiendo de esa agua y sigue bebiendo de esa agua y empieza
a escupir esa agua y de repente se le pasa por un momentico y vuelve y se enciende y sigue bebiendo de esa agua, todo el tiempo va a tener necesidad de estarla tomando. Porque el mundo se la está brindando. Y el mundo es pasajero. El mundo es temporal. El mundo y todas las cosas del mundo tendrán su fin, perecerán, caerán. Por eso le estaba diciendo, no beba de algo que va a caer. No beba de algo que en algún momento hoy vale y mañana no vale nada. No beba de algo que en algún momento, digamos, las mujeres y los hombres que buscan el amor perfecto. Y entonces aquí más adelante nos habla esa historia. Por favor, ella tenía 5 esposos y le dice 5 has tenido. ¿Por qué qué? Porque ella quería buscar el amor, pero buscaba del mundo y el mundo por un momento la llenaba y volvía y se decepcionaba y volvía. Y así realmente es el amor del mundo, ¿sí? Pero mire lo que le dice, sigamos acá. Jesús le respondió, si bebes, volvemos a repetir, si bebes de esta agua tendrás sed una y otra vez. Pero si alguien bebe del agua viva que yo le doy, Jesús está hablando por el Espíritu, nunca volverá a tener sed y quedará satisfecho para siempre. Bueno, pues aquí va la connotación un poquito. Cuando nosotros empezamos a beber del agua eterna, cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos bebiendo de Él. Inmediatamente, ¿qué pasa? Nace el nuevo espíritu por el poder de Dios. Inmediatamente hay una fuente eterna que durará para siempre por medio del Espíritu. Yo creo que usted se imagine eso. El Señor le dijo, si bebieres del agua que yo te doy, jamás volverá a tener sed. Y cuando usted acepta al Señor Jesús, usted ya tiene vida eterna en usted. Y la eternidad dura para siempre. Yo le daría gloria a Dios por esta palabra que le estoy dando a ustedes. Porque cuando bebes del agua que yo le doy, se convierte en una fuente que brota del Espíritu Santo, brotándola, llevándote a una vida sin fin. Yo quiero que note usted esto. Nosotros queríamos llenar un vacío en nuestra vida. Queríamos buscar la felicidad, queríamos buscar el gozo, queríamos buscar la paz. Y hacíamos una y otra cosa, y siempre resultaba un faltante. Siempre resultaba un faltante. El hombre y la mujer que quieren buscar su amor perfecto, y que la mujer perfecta, y le profesan amor, uy, que te voy a amar por toda la vida. Y resulta y pasa que se casaron y a los 2 meses se separaron. Entonces no era el amor. Y entonces encontraron a otra, entonces le dijeron, wow, sí, usted es, me cambiaste la vida y nunca me ha pasado algo tan hermoso como lo que me ha pasado contigo. Y vuelve y le profesan el amor y pum, vuelve y cae. Y así se la pasan cada vez que encuentran una mujer diferente. A todas le dicen las mismas palabras. Usted es lo mejor que me ha pasado. Ay, gloria, porque usted apareció en mi vida y la cambiaste. Y de repente cayó. A esto se estaba refiriendo el Señor. Pero cuando nosotros entendemos y sabemos que el Dios de nosotros, que el Hijo de Dios vino para salvación de nuestras vidas, entonces nosotros entendemos que hay una eternidad, que hay una fuente de agua viva, como las películas, el elixir de la vida eterna. Este es Jesús. Este es Jesús. Mire lo que dice, que brota del Espíritu Santo, brotando y llevando a una vida sin fin. ¿Qué dice acá? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! O sea que en el mismo instante que usted acepta a beber de esa agua, inmediatamente su vida es trasladada a la vida eterna, de la oscuridad a la luz. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Y ella de una vez se emociona y le dice la mujer y le responde, déjame beber de esa agua para que nunca más tenga yo sed y no tenga que volver a sacar agua de este pozo. Imagínense, ella todo lo estaba pasando en lo natural. Definitivamente
La mente natural no puede discernir ni entender la mente del Espíritu. Por eso nosotros no tenemos que pensar con esta razón que el mundo nos brindó y nos llenó en algún momento. Nosotros tenemos que razonar y entender por las cosas del Espíritu, que es por medio y a través del Espíritu y la palabra eterna. Amén. Pero mire lo que pasa aquí. Mire lo que pasa aquí. Jesús llega, estamos hablando que Él llegó cansado por un viaje y se sentó aquí al lado de este pozo. Pero mire lo que le dice en el 31, ahí mismo en el 31 le dicen los apóstoles. Entonces los discípulos comenzaron a insistirle a Jesús que comiera algo de comida que habían traído de la aldea, diciendo: Maestro, debes de comer algo. Pero Jesús les dijo: no se preocupen, he comido una comida que ustedes no conocen. Sorprendidos estos, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos: ¿alguien le habrá traído de comer? Y los discípulos también empezaron a razonar con la mente. ¿De dónde sacó comida? Se preguntan entre ellos. Entonces Jesús les habló y le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevarla a cabo. Vamos a pausarnos un poquito acá. Vamos a pausarnos. La gente que quiere buscar la felicidad, supuestamente entre ellos, de repente se meten en un mundo lleno de fantasías, donde por un momento están brincando y se sienten que están gozosos, pero la demora que pasa ese momento de engaño, vuelven a quedar como estaban, vuelven a quedar o peor que antes. Pero aquí el Señor nos está hablando algo muy diferente. Vea, ellos pensaron que Jesús estaba cansado. Ellos pensaron que Jesús, mejor dicho, después de una gran caminada que habla ahí en la historia, que ellos venían caminando a esta aldea, y ellos razonaron: bueno, ¿y cómo es posible que Él cogió fuerzas? Pues uno ve gente cansada. Uno ve gente cansada caminando en este mundo, y aunque duerman 3 y 4 y 5 días, se levantarán cansados igualmente, porque no estamos hablando de un cansancio físico, estamos hablando de un cansancio que nuestra alma está devastada por el horror de este mundo y las circunstancias, por lo que el mundo le ha brindado. Está cansada. No es que esté cansado físicamente, es que está cansada por el horror y las circunstancias que ella ha comido. Puede dormir un mes si quiere, se levantará igualmente cansado. Porque este cansancio y esta falta de energía no la puede saciar el mundo, la sacia solamente Dios y la llena Él. Amén. Y vea lo que dice en Isaías 40:31. Yo quiero que nos quedemos ahí un poquitico en esta historia, pero voy a lanzar otros versículos. Dice: pero aquellos que esperan la gracia de Jehová experimentarán la fuerza divina, se levantarán con alas y volarán como las águilas, correrán su carrera sin cansarse y caminarán por la vida sin darse por vencidos. Y dice esta versión: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar. Cuando nosotros empezamos a beber de esta agua, empezamos a esperar en el Señor, empezamos a incitar a nuestra alma a beber de la fuerza, a beber de la eternidad, a beber de la visión, a beber del propósito de Dios. Yo les digo algo: no hay nada en este mundo que los detenga. Todos los obstáculos serán quitados, no por ellos, sino por la confianza que tienen en el Señor, que fue el que venció el mundo. Él mismo lo dijo: tendrán aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué les quiero decir? Estamos en un mundo en este momento, en un punto de la historia donde el mundo está atribulado, donde se han levantado cosas impresionantemente en contra de la misma humanidad.
El mismo pecado se ha encargado de hacer una devastación a la humanidad. Y la gente a veces no sabe qué hacer. No sabemos si irnos, no sabemos si quedarnos. No sabemos si trabajar o no sabemos si quedarnos en la casa. Porque a veces la gente piensa que si sale a trabajar entonces se contamina el coronavirus y entonces trae el coronavirus a la casa y entonces los niños se contaminan de coronavirus y entonces hay un gran porcentaje de que la persona pueda llegar a morir. Entonces están en una disyuntiva ahí que van y vienen, que van y vienen. Y entonces el gobierno los encierra en una casa, pero entonces también dice no nos podemos quedar encerrados porque entonces ¿quién va a traer la comida a la casa? Y se atribulan y se cansan y dice estoy cansado de esto, estoy cansado de esto. Y el enemigo los lleva en el engaño, en el engaño, en el engaño, en el engaño, hasta que lo último toman la decisión de suicidarse. O toman la decisión de matar a su esposa en medio de la aflicción de ellos. Se enfurece su alma porque no sabe qué hacer, descontrolada ella. Empieza a maldecir y a señalar y a echarle la culpa a todos porque no sabe qué hacer. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, y caminarán por la vida sin darse por vencidos. Esta fuerza usted no la puede conseguir alimentándose bien alimentado. Esta fuerza usted no la puede conseguir bebiendo del agua más pura, o del Gatorade más Gatorade, o del Vive 100 más Vive 100, o del energizante más energizante que haya sobre la tierra. Eso no va a poder saciar ese faltante que usted tiene en su vida espiritual. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vive dentro de un cuerpo. A la final este cuerpo tarde que temprano tendrá que caer y morirse. Las aguas que bebemos, esas aguas nos va a hacer caminar. ¿Cuál agua queremos beber? ¿El agua que nos brinda el mundo o el agua eterna que es Jesús? Mire lo que vamos a hablar un poquito de esta agua, de esta agua que lleva a la gente a tener sed, a nunca saciar su sed, a vivir desesperados. Y vamos a leer en Lucas 16:24. Lucas 16:24. Lucas 16:24 dice, es una historia donde ya la conocen, el rico y Lázaro, ¿sí? Que Lázaro en la tierra padeció cosas, pero esperó en el Señor, ¿sí? Murió. Cualquiera diría, bueno, este hombre quién sabe qué pecado cometería. Murió. Dice que aún los perros le lambían las llagas, y el otro era próspero, y el rico era próspero, y el rico se deleitaba en banquetes, se llenó del agua del mundo y de las riquezas y del orgullo y de la vanidad y de la vanagloria de este mundo. Pero Lázaro no, Lázaro estuvo ahí y humillado como un perro prácticamente. Podemos hablar de esa historia, es una historia muy triste. Pero mire lo que pasó. Entonces el rico gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro a mojar su dedo en agua y venir a refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas de fuego. ¿Y cómo dice esta versión? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mire lo que pasó. Este hombre se llenó del agua del mundo, que saltó para un desespero eterno, que fue en esta ocasión el Seol, el infierno, digámoslo así para que lo entiendan. Y esta bebida de esta agua del mundo que él se bebió, de la vanagloria del mundo, lo llevó a una sequedad, lo llevó al desespero eterno. Es impresionante,
pero Lázaro estaba ahí. Lázaro estaba ahí humillado, pero esperanzó su alma en el Señor. Porque si no hubiera sido así, no se hubiera ido para el seno de Abraham, por favor. Él alguna esperanza tenía en Dios, a pesar de su condición, a pesar de lo que a pesar de lo que vivió él en la vida. Siempre la esperanza de él fue el Señor. ¿Y qué pasó? Esa esperanza y beber esa esperanza saltó para vida eterna, que aquí la vemos reflejada. Él estaba gozoso en el seno de Abraham, en el paraíso, mientras que aquel rico, después de tener una vida esplendorosa de la vanagloria del mundo, se llenó de la vanagloria del mundo, se llenó de lo que el mundo le brindó todo el tiempo, que lo llevó a una sequedad eterna. Mientras los que esperamos en Jehová y bebemos del agua eterna, saltamos para vida eterna. Es impresionante estas historias que el Señor nos narra y vive en la tierra. Porque la de Lázaro fue una historia narrada, pero es una historia real. Porque el Señor no tiene que inventarse nada. Todo lo que habla el Señor es verdad. Y esta historia pasó, no es una parábola, esta historia pasó realmente, porque Él afirma que es una historia. No era una parábola. Y entonces podemos ver aquí estas dos connotaciones que le dijo a la mujer samaritana: si usted bebe de este agua siempre tendrá sed. ¿Y dónde terminó el rico? Teniendo sed por toda la eternidad. Tanto que le dice al padre Abraham, le dice: Padre, envía a Lázaro para que moje la punta del dedo. Usted se puede llegar a imaginar qué es que alguien le diga a uno que moje la punta del dedo para refrescar su lengua. Hombre, este hombre tenía de verdad sed. Este hombre tenía la lengua tan reseca que una sola gota de agua mojada en un dedo, y él decía que le iba a refrescar su sed. Pero vamos a mirar qué pasó con el Señor. Vamos a mirar esta historia del Señor. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. La Biblia dice que Él murió por causa de nuestras rebeliones, por causa de todo lo que el hombre fue, pero que ahora no es, por causa de Jesús. Y quiero que leamos en Juan 7:37. 7:37. Me dice cuánto llevamos. Entonces en Juan 7:37, mire lo que él declara acá. Declara algo muy similar en la historia que tuvo con la mujer samaritana. Dice así: luego el día más importante de la fiesta. Luego el día más importante de la fiesta, el último día, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todos los sedientos, venid a mí, ven a mí y beba. Cree en mí para que de tu interior broten ríos de agua viva que fluyan desde lo más profundo de su ser, como dicen las Escrituras, hablando del Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo. Mire lo que Él está diciendo. Él está diciendo al mundo: vengan a mí. Yo soy la fuente de vida eterna. Yo soy el río. Yo soy el que va a hacer que cause que usted corran ríos de eternidad sobre su ser, sobre su alma, sobre su mente, sobre todo lo que es usted. Significa que él estaba en esa fuente. Él es la fuente. Por favor, el Espíritu de Dios que estaba en él era la fuente que hacía que Jesús hablara de esa manera. Y él dijo: yo soy. Yo soy. Significa que él tenía el secreto de qué era estar viviendo sin tener sed. Que la fuente de agua viva lo alimentara a él todo el tiempo. Pero me trae una inquietud en el mismo Jesús, en el mismo Señor. En Juan 19:28. Vamos a leer Juan 19:28.
Y aquí quiero que ustedes mediten mucho. Jesús sabía que su misión había sido cumplida. Y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. ¿Qué dice acá en esta versión? Después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumplieran las escrituras, tengo sed. El mismo que dijo que nunca jamás tendrían sed, estaba teniendo sed. El mismo que dio ese consejo al mundo, que vinieran a él para que nunca tuvieran sed, estaba teniendo sed. Y mire lo que dice: cerca había una jarra de vino agrio, por lo que empaparon una esponja con ella, hablando de los soldados, y la pusieron en el tallo de hisopo y se la llevaron a sus labios. Cuando hubo sorbido el vinagre, dijo: consumado es, esposa mía. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu a su Padre, el Espíritu de Dios. Quiero que nos veamos acá un poquitico. Él dijo: tengo sed. El mismo que había dicho que jamás tendrían sed, dijo: tengo sed. En él estaba la fuente de vida. En él estaba la fuente que saciaba la sed por toda la eternidad. Pero él, ¿qué vino a hacer a este mundo? Él vino a hacerse pecado por nosotros. Cuando él se hizo pecado, la fuente dejó de cesar en su alma. Su alma se llenó del pecado del mundo, porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Pero aún yo quiero que ustedes vean esto. Se separó de la fuente del agua eterna. ¿Qué lo hizo separar de la fuente del agua eterna? El pecado de la humanidad. Ahí él fue el cordero inmolado, el cordero que iba a llevar el pecado del mundo. Él se separó. ¿Quién fue? ¿Dios que lo separó? No, fue él que entregó la vida por la humanidad. Se separó de la fuente que lo saciaba. Se separó de la fuente en la cual él nunca iba a tener sed. Cuando se llenó del pecado de la humanidad, el alma se separó y dice: y entregó su espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Lo entregó. ¿Por qué? Porque ya no podía estar ahí cuando él llevó el pecado de la humanidad. Y mire, en ese mismo instante lo que pasa. Vamos rápidamente a Mateo 27:46. Yo quiero que ustedes analicen esto. Yo quiero que ustedes analicen el alma de Jesús. El alma de Jesús que llevó el pecado del mundo, porque murió. El alma que pecare morirá. Y el cuerpo lo sufrió, fue molido, se hizo una llaga por causa de nosotros, allí en la cruz. Y quiero que esta revelación la tengan en sus corazones. En ese mismo instante, cuando él está haciendo esta cena, pasa esta misma cena, pero que está en Mateo 27:46. Dice: y a las 3 de la tarde gritó con voz poderosa: Elí, Elí, Sabatina, que es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dice esta versión? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire lo que pasa aquí cuando usted se separa de la fuente eterna. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Inmediatamente el alma adentra en un descontrol total de él. En un descontrol total que él mismo dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero él sabía que el abandono del Padre con él era porque había bebido el agua del mundo. Había bebido el pecado de la humanidad en él.
Él dejó que el agua del mundo entrara, el agua sucia entrara en la vida de él. ¿Para qué? Para así poder llevar a cabo el plan del mundo. ¿Y qué pasó con el alma cuando sintió ese pecado? Cuando se estremeció por el pecado de la humanidad, inmediatamente el alma desesperada de Jesús gritó a voz: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y así hay muchos creyentes que permiten que el alma peque de ellos y empiezan a decir: es que Dios está bravo conmigo, es que Dios no quiere hablar conmigo, es que Dios se separó conmigo. No es que Dios se hubiera querido separar de usted, es que su alma empezó a beber de un agua equivocada, de un agua que solamente iba a producir más sed en la vida del creyente. Esto a mí me impresiona. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, pero aún el alma de Jesús, recibiendo toda la putrefacción del ser humano, del pecado en él. Sin embargo, él, cuando bebió del agua, de ese vinagre que le dieron, él no lo tomó, porque él sabía que él lo estaba haciendo para la salvación de la humanidad. Él recibió el pecado, inmediatamente tuvo sed, inmediatamente en ese momento dijo: ¿por qué me has abandonado? Porque aún el alma que peca dice: ¿dónde está Dios? Dios se separó de mí. Y el mismo pecado lo hace alejarse de Dios, como podemos ver aquí a Jesús, como grita desesperadamente, le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero él sabía, él solamente nos estaba dando un ejemplo para que a través del Espíritu de Dios viniera esta revelación a nuestros corazones. Escucha ahí el que está escuchando, que dice que Dios no está, que dice que ¿dónde está Dios? Que siente a Dios lejos, que no ora porque Dios no lo escucha. Pues déjeme decirte, mírate bien, porque está dejando que el agua del mundo entre en su vida y descontrole su alma. Estás pecando, porque el creyente, el Hijo de Dios, que está bebiendo del agua eterna constantemente, sabe que Dios lo escucha, sabe que Dios es uno con él, sabe que Dios nunca le dejará. Él, mientras que bebió del agua eterna, él nunca dijo que el Padre no lo escuchaba. Al contrario, él decía: Padre, glorifica mi nombre. Y el Señor le hacía, porque no era él el que estaba hablando, era el Espíritu mismo de Dios hablando a través de él. Entonces usted está entendiendo por qué a veces siente que Dios está lejos, porque estás permitiendo que el agua del mundo te llene. El pecado no es hacer una opción, no es hacer algo, no es fornicar. El pecado es andar en la carne. El pecado es salirse del Espíritu. Su alma es santa cuando está en el Espíritu, pero su alma deja de ser santa cuando se sale a beber y a fornicar con otros espíritus inmundos. Adulterar lo que Dios ha hecho en ellos, la transformación. Y después empiezan a razonar en su mente: es que son religiosos porque no permiten esto, es que son religiosos porque no permiten eso. No es que sean religiosos, es que usted se apartó de la verdad de Dios y empezó a dejar que el agua del mundo y la convicción del mundo lo empezara a llenar, para después usted razonar en esos mismos caminos. Pero vamos a mirar qué pasa con estos hombres y mujeres que andan bebiendo del agua. Vamos a mirar en Salmos 1, 2. ¿Qué pasa con aquellos que no dan fruto del Espíritu? No están bebiendo del río de Dios. Aquellos iracundos, aquellos mentirosos,
Aquellos que se las dan de astutos cuando ellos mismos se están engañando, que no muestran a Dios, sino que muestran todo lo contrario de Dios. Y después dicen, es que si hablaron de Jesús, ¿por qué no van a hablar de mí? No, están hablando de usted porque usted está dando un mal testimonio, porque es mentiroso. De Jesús hablaron, pero nunca le confrontaron, porque no podían confrontarle. No podían confrontarle. La mente del mundo no puede confrontar las cosas espirituales. Por eso Pablo dijo, porque el espiritual nadie lo puede condenar, porque no puede. Al espiritual nadie lo juzga, porque no pueden juzgarlo. Y en Salmos 1:2 dice, pero su deleite está en la ley del Señor. ¿Su qué? Su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Escuche bien. Y será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. ¿Cuáles son esas corrientes de agua? ¿Acaso no son las que Jesús dijo que brotaban desde el interior? Y dice, y da su fruto en su tiempo, y su hoja tampoco se marchita, y todo lo que hace prospera. Los voy a llevar rápidamente por unos pasajes y quiero terminar con algo. En Ezequiel 47:12 dijo algo muy parecido. Junto al río en su orilla, uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer, y sus hojas no se marchitan, ni faltará su fruto. Cada mes darán su fruto, porque sus aguas fluyen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Escuchen bien. Esos árboles, ya les digo quién es. Ustedes ya lo saben. Y Jeremías 17:7 dijo también algo muy similar. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, y será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Porque será como algo plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Usted se está alcanzando a imaginar de quién está hablando el Señor ahí, ¿no? Pero yo los quiero meter a ustedes en un pensamiento dentro de ustedes. Y está en Apocalipsis 21. Y está en Apocalipsis 21. Dice lo siguiente: entonces el ángel me mostró un río del agua de vida, que fluye, 21, que fluye con agua clara como el cristal, y que brota continuamente del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 21. 22:1. Sí, ese es. 22:1. Entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida, que fluye con agua clara como el cristal, y que brota continuamente del trono de Dios. El río fluía de en medio de la calle de la ciudad, y a ambos lados del río estaban el árbol de la vida, con sus 12 clases de fruto según cada mes del año. Las hojas del árbol de la vida son para las curaciones de las naciones,
y toda la maldición se romperá y dejará de existir, porque en el trono de Dios y del Cordero estará allí en la ciudad. Sus amantes siervos le servirán, verán constantemente su rostro y su nombre estará en sus frentes. Escuchen bien lo que sigue en el versículo 5. Quiero hacer una analogía con base a lo que somos nosotros. Dice, la noche ya no existirá, nunca más necesitarán la luz del sol ni de lámpara, porque el Señor los iluminará todo el tiempo. Amén. ¿Qué dice ahí en el 5? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo quiero que notemos algo acá. Primero, el río está fluyendo ¿de dónde? Del trono de Dios. El río es el Espíritu. Dice que al lado y lado habían árboles. Árboles. Que eran para la sanidad de las naciones. Yo le hago una pregunta. En la eternidad, ¿qué sanidad va a tener las naciones si no existirá la enfermedad? ¿Qué maldición habrá que quitar si no va a existir más maldición? ¿De qué el Señor nos está hablando acá? Y quise hacer esta analogía, no voy a decir que es una revelación, voy a hacer una analogía. Él dijo que iba a fluir ríos dentro de nosotros, ¿a través de quién? A través del Espíritu. ¿Sí? Y dice que este río fluía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Amén. Bueno, la analogía que quise hacer aquí acerca de este tema. El río brota dentro de nosotros por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el árbol? El árbol es la mente de Cristo. Nosotros somos árboles. Árboles que dan fruto y que sus hojas no caen. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios que fluya por el poder y la mente de Cristo será un árbol de vida plantado en esta tierra. Y todo aquel que venga a Él, escuchen bien a esto, todo aquel que venga a aquel hijo de Dios, hablando de estas características, no estoy hablando de los carnales, estoy hablando de la gente espiritual, estoy hablando de la gente que se mete con Dios, estoy hablando de la gente que es sincera con Dios, no estoy hablando de mentirosos. Esta persona es como un árbol de vida en esta tierra. Toda persona que llegue a Él comerá de ese fruto. ¿De cuál fruto? Del fruto del Espíritu. ¿De qué beberá? De la fuente inagotable que está brotando a través de él, de la fuente del Espíritu, que trae sanidad ¿a quién? A las naciones. ¿A cuáles naciones? A todo donde aquel hombre vaya a predicar. ¿De cuáles gente va a sanar? A todo aquel que venga a Él y que Él a través del Espíritu, en el nombre del Señor, ponga sus manos para la sanidad. Sanará la tierra. ¿Por qué sanará la tierra? Porque sus pies son bendición para la tierra. Porque todo lo que pisare los santos de Dios, la tierra será bendita. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir acá? Que dentro de nosotros fluye el río del Espíritu. El árbol de vida, la mente de Cristo. Todo aquel que hable a través de la mente de Cristo producirá vida donde quiera que vaya. ¿Y qué producirá esta mente? Frutos. ¿Y qué producirá las hojas de este árbol? La sanidad de las naciones. Todo lo que hay en ese hombre de Dios produce vida, porque en él está la vida, porque en él está todo lo que necesita
la humanidad para ser salva, para ser edificada, para llevar la vida de Dios, en pocas palabras. Quiero que entiendan esto. ¿Y qué dice más adelante? Y ya no necesitarán de luz de sol. ¿Qué significa esta luz del sol? Ya no necesitaremos de las circunstancias del mundo. Ya no necesitaremos nada de este mundo. El sol que alumbra este mundo ya no lo necesitaremos, porque el sol que nos alumbraba el camino a nosotros está dentro de nosotros, y esa luz que está dentro de nosotros no va a necesitar de la luz del mundo que está alumbrando su camino, que a través de unas circunstancias el mundo y las personas caminan a través de las circunstancias. Nosotros no caminamos a través de esa luz que está produciendo esas circunstancias. Nosotros caminamos a través de la luz de Dios que nos alumbra nuestro camino. El mundo está diciendo que hay coronavirus y hay muerte. Nosotros estamos diciendo que hay salvación y hay vida eterna. ¿Estamos caminando con las circunstancias del mundo? No, ya no necesitamos de esa luz. Nosotros necesitamos de la luz de la palabra de Dios para caminar. Hay muertos, nosotros decimos hay vida. Hay hambre, nosotros decimos hay bendición. Porque nosotros ya no necesitamos de la luz del mundo. Ahora nosotros somos la luz. Esto me impacta a mí. Ya no necesitamos de la luz. Ahora Dios es nuestra luz, y a través de esa luz nosotros caminamos. Ya no necesitamos del agua del mundo, necesitamos del agua viva, para que la mente de Cristo sea en nuestra mente, y que todo lo que hablemos por la mente del Espíritu producirá vida donde lleguemos, producirá vida a todo lo que hablemos. Eso será vivificado por nosotros, no, por el río de Dios que fluye a través de nosotros. Les quería compartir esto. Esto me impactó mucho cuando el Señor empezó a hablarme acerca de este tema, las aguas eternas. Hay un agua que cesa, pero hay un agua que sigue para vida eterna. Y esta agua es la que usted y yo debemos de llenar nuestra alma, para que nuestra alma no se llene de un agua cochina que el mundo nos brinda, sino que nos llene de un agua limpia y pura que salta para que nuestras almas vivan eternamente. Padre, Señor, te doy gracias. Creemos firmemente, Señor, que esta palabra impactó nuestros corazones, impactó nuestra mente, y que ahora el fluir del río de Dios va a hacer que nuestra alma no tenga sed jamás, y vivir en esta vida donde cuando dejemos estos cuerpos seguiremos la vida eterna, por lo cual nosotros estamos viviendo una primicia de lo que viene, y esto lo vivimos en el Espíritu por la fe del Hijo de Dios, porque ya no vivimos nosotros, sino en la mente de Cristo que vive en nosotros y caminamos por ella. Gracias, Señor, porque sé que muchos entendidos están escuchando estas palabras y llenándose en sus corazones. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga a todos. Chao, chao.